Hola gente de YouTube, aquí Kratos Terror y Creepypastas, esta vez con un nuevo video después de mucho, ojalá les guste. El extraño piso 13 Creepypasta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el número 13 siempre está relacionado a la mala suerte? Pues esta es una de las muchas historias que no hace más que confirmar la reputación de este. En la cultura occidental se le conoce por ser relacionado con la mala suerte, la muerte entre otras cosas. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles no suele tener un piso 13, esto no es una exageración, además las películas y relatos de terror hace que esto crezca día por día. En el año 1997 se había construido un edificio de 20 pisos, su función no era otra que ser un edificio residencial pensado para gente de clase media. Dicho edificio está bien ubicado en el centro de la gran ciudad de Detroit, ciudad que es conocida por sus edificios y muchas veces por su decadente situación económica. En sus primeros meses la mayoría de los departamentos del edificio ya estaban habitados, excepto del piso 13, la gente era muy supersticiosa pues el edificio había sido construido sobre un viejo cementerio y otros dicen que fue un antiguo hospital. Las personas que vivían en el edificio decían que al bajar por el ascensor justo en el piso 13 el ascensor comenzaba a fallar y muchas veces las luces llegaron a apagarse por completo. Las personas decían que había una extraña presencia en el piso 13. Los dueños e inversionistas perdían dinero pues los más de 8 departamentos del piso 13 no se habían vendido o alquilado, así que tomaron una decisión drástica y bajaron el precio de venta, tanto así que cualquiera que ganara un sueldo mínimo, podía comprarlo o alquilarlo. En pocas semanas los departamentos ya habían sido alquilados, pero a pocas semanas los inquilinos del piso 13 comenzaron a sufrir extraños accidentes y muertes inexplicables. La prensa y los rumores de las personas hicieron que se sembrara rápidamente el temor en los demás residentes y con eso, el edificio fue perdiendo a sus inquilinos dejándolo casi vacío pues eran pocos los que se atrevían a vivir en él. Por temor al piso 13, el edificio fue perdiendo popularidad a pesar de que era una pieza de arquitectura única, pronto se le daría la reputación de que este estaba maldito. Al pasar los años el edificio fue olvidado, no fue hasta el año 2011, cuando un joven repartidor se encontró con una horrible experiencia. Investigado por el canal Dark Crow 185 Ciudad de Detroit 13 de octubre del 2011 repartidor. Preparaba mis cosas para salir de mi turno, ya había hecho las entregas que me correspondían, antes de que saliera el supervisor me hizo una llamada a mi celular, dijo que era una entrega especial, era urgente y que debía entregarla, eran las 9 de la noche y no estaba dispuesto a entregarla, además la entrega estaba en una zona peligrosa de la ciudad. El supervisor mencionó que si no hacía la entrega el pago sería descontado de mi salario. A cambio de hacer la entrega, me ofreció darme doble paga del día y un día libre en la próxima semana. Era una oferta irrechazable. Sobre el escritorio había paquetes pequeños y medianos que debían ser entregados en un edificio en los límites del centro de la ciudad. Afortunadamente todos debían ser entregados en el mismo piso del edificio. Tomé las llaves del auto y me puse en camino. Al transcurrir los minutos me puse a pensar que nunca había hecho entregas por esa zona y menos a horas tardías de la noche. Bajé en la calle 13, tomé la gran caja la cual no era tan pesada y entré por la puerta. En la recepción no había más que un hombre sentado en la silla, parecía ser el vigilante, y le dije que solo iba a entregar unos cuantos paquetes. El hombre se levantó y me preguntó a qué pisos los iba a entregar ya que el ascensor estaba en reparación y solo podía tomar las escaleras. Le dije que los paquetes eran para el piso 13, el hombre me vio desacertadamente, solo me señaló el camino hacia las escaleras. Mientras subía noté que todo el lugar estaba descuidado y sin reparar, algunas luces parpadeaban y se podía detectar un desagradable olor a humedad. Después unos minutos llegaba a los pisos 10 y 11, cuando el ambiente comenzó a tornarse incómodo, escuchaba risas, gritos, discusiones y llantos. Fuertes golpes comenzaban a resonar en las paredes y escuchaba pasos bajando las escaleras pero no había nadie más en ese lugar. La iluminación se hacía cada vez menor y las lámparas parpadeaban y no me dejaban ver lo que tenía enfrente. Apenas llegué al piso 13 me senté en los escalones y tomé los 5 paquetes para llevarlos a sus dueños. La primera entrega era para el departamento 133B, el cual estaba a unos metros de las escaleras.
Toqué la puerta un par de veces pero nadie parecía responder. Decidí dejar el paquete en la entrada, mientras hacía las demás entregas. Al doblar la esquina del pasillo, me encontré con un pasillo oscuro y profundo. Solo una luz podía verse al fondo y en el último departamento estaba una anciana sentada leyendo un libro y una niña jugando con una muñeca sentada enfrente a la anciana. Me atreví a caminar por el oscuro pasillo, escuchaba las goteras del descuidado lugar caer sobre el alfombrado piso del pasillo. Al llegar a la mitad de él, el sonido del ascensor me dio un leve susto, pero entonces recordé que el vigilante me había dicho que el ascensor no funcionaba y estaba en reparaciones. Del ascensor vi salir a un hombre de baja estatura con la mirada perdida y la piel algo pálida, y caminar hasta el departamento 133 B. Supuse que el vigilante me había hecho una broma de mal gusto, solo para hacerme subir las escaleras. Decidí ignorarlo y hacer el resto de las entregas. Nadie en los departamentos parecía escuchar cuando tocaba sus puertas, así que dejé los paquetes en las entradas. El último de ellos iba dirigido al departamento 139 B, justamente donde estaba sentada aquella niña. Decidí darle el paquete a ella para que se lo dé a sus padres. Aquella niña parecía no prestarme atención y solo jugaba con su muñeca. Lo dejé al lado de ella y di media vuelta para poder tomar el ascensor. Apreté el botón para poder bajar, pero no había respuesta alguna del ascensor. No emitía ningún sonido y parecía haber movimiento. Entonces solamente caminé hasta la esquina del pasillo para poder bajar las escaleras y poder irme a casa. Cuando llegué a los escalones me percaté que había un montón de metales y escombros tapando la salida. ¿Cómo era posible que todo esto estuviese aquí, si apenas minutos atrás todo estaba despejado y no había nada de esto? Intenté mover los pesados trozos de metal pero era imposible. Regresé al oscuro pasillo para preguntar si había otra salida. Al regresar, la anciana y la niña ya no estaban, solo estaba esa pequeña luz que parpadeaba al final del pasillo. Desesperadamente pulsaba todos los botones del ascensor para poder bajar. Entonces las luces de los números del ascensor comenzaron a iluminarse, subían piso por piso. Comencé a escuchar aquellos gritos, golpe y llantos. Comencé a desesperarme, hasta que por fin el número 13 del ascensor se iluminó, pero de un momento a otro se apagó y el ascensor no funcionó más. Miré a la derecha pues vi una sombra moverse. Era aquella niña con su paquete en las manos. Lentamente comenzó a abrir el paquete. Del salió una aterradora y tétrica muñeca. La niña puso la muñeca en el suelo y entonces comenzó a cantar una tétrica melodía. No entendía qué estaba pasando, pero aquella niña comenzaba a aterrarme. Retrocedía lentamente hasta la esquina del pasillo y aquella muñeca comenzó a ponerse de pie y caminar hacia mí. Entonces corrí rápidamente hasta las escaleras sin poder entender qué sucedía. Al doblar la esquina solo encontré un pasillo cerrado. No había escaleras, solo un montón de muros sólidos. Escuchaba la voz de aquella niña cantar cada vez más cerca de mí. Comencé a respirar de manera profunda. Recargado contra uno de los muros, podía ver la sombra de aquella pequeña por la intermitente luz. Entonces se escuchó un desgarrador grito y la sombra de la niña desapareció. Asustado decidí acercarme hasta el borde de la esquina y miré lentamente por el pasillo. No había nada. Había una gran mancha de sangre por la pared derecha del pasillo hasta llegar al lugar donde estaba aquella anciana. Mi única esperanza era que el ascensor funcionaba, así que me acerqué lentamente hacia él. Presionaba nuevamente todos los botones de manera desesperada. No quería saber qué es lo que pasaba, solo quería salir de ahí. Miré de reojo a la izquierda y vi la figura de un hombre muy cerca de mí. Portaba un cuchillo en su mano y solo podía ver el brillo de su filo con la tenue luz. Me asusté y por puro instinto me alejé de él, y corrí gritando por ayuda. El pasillo comenzó a alargarse mientras corría. Al final parecía haber una ventana por la cual podía salir, pero parecía inalcanzable. Entonces tropecé lastimándome una de mis piernas. Me arrastré tocando la puerta de los departamentos, pero nadie respondía. No me había percatado de que aquel hombre no estaba detrás mío ni tampoco en el pasillo. La puerta de uno de los departamentos se abrió. De ella salió aquella anciana, la cual apenas podía caminar. Le gritaba que me ayudara, pero no parecía escucharme. Solamente levantó su mano y apuntó al ascensor, y fue entonces cuando la puerta del ascensor se abrió lentamente y aquella anciana se prendió en
en llamas de la nada, gritando y corriendo por los pasillos hasta desplomarse en el suelo. Aquel fuego comenzó a extenderse por el suelo y las paredes. Las puertas del ascensor se cerraban lentamente. Con la poca fuerza que tenía, me arrastré hacia él. Estaba con lágrimas en los ojos y gritando, pues creí que aquellas puertas se cerrarían antes de que llegara. Por fin pude llegar hasta el ascensor y subir a él. Las puertas se cerraron y comencé a descender. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero no tenía señal dentro del ascensor. Las luces comenzaron a parpadear dentro del ascensor. Los números del ascensor se iluminaban de manera descontrolada y no sabía si estaba subiendo o bajando. Una figura comenzó a materializarse al frente mío. No sabía qué era, solamente cerré mis ojos y el joven despertó. Semanas después lo habían encontrado al día siguiente después de haber entregado los paquetes. Cuando el joven salió del hospital investigó a fondo lo que le había pasado. Parecía que entrar al piso 13 era imposible, ya que hace años ya se había clausurado esa parte del edificio, y estaba cubierto por escombros. Además, las personas que vivían en los departamentos habían muerto y nadie habitaba dichos departamentos. El joven investigó a fondo, descubrió que todos los residentes habían muerto de manera extraña. La niña que vivía en un departamento fue asesinada por un residente del mismo piso. La anciana había muerto por quemaduras ocasionadas por un cortocircuito en su departamento. El asesino de aquella niña murió intoxicado por una fuga de gas después de cometer su horrible crimen. El resto de los residentes tuvieron fines oscuros y extraños, pero nada fue más extraño que aquella figura del ascensor que fue el último residente en morir. Se dice que él murió por un fallo en el ascensor. El joven revisó su celular y se percató de que le pudo tomar una foto a aquella figura del ascensor. El joven nunca más volvió a acercarse a aquel edificio e investigar acerca de ello. Hola, gente.